En este video, vamos a ver dos ejemplos de determinación de probabilidades de una distribución de Poisson. En el primer ejemplo, el número promedio de llamadas de servicio a una empresa de plomería es de 20 en un fin de semana. ¿Cuál es la probabilidad de que un fin de semana aleatorio tenga exactamente 15 llamadas de servicio? Para una revisión rápida, en la distribución de probabilidad da la probabilidad de un número de eventos ocurridos en un intervalo fijo de tiempo o espacio si estos eventos ocurren con una tasa media conocida e independientemente de la desde el último evento. Utilizamos una notación mostrada arriba para una distribución de Poisson. Leemos esto como X es una variable aleatoria con una distribución de Poisson y mu es el medio, a veces en lugar de mu verás lambda usado. La probabilidad X es igual a K es dada por estos dos cocientes aquí donde estos son equivalentes. El primero usa lambda para la media, y el segundo usa mu para la media. Así que volviendo a nuestro ejemplo. Queremos encontrar la probabilidad que X es igual a 15 por lo que el uso de la fórmula use mu es igual a 20 y K es igual a 15. En el numerador, tienen mu al poder de K veces E al poder de mu negativo donde mu al poder de K es la media elevada a el poder de 15 o 20, elevó el poder de 15. E al poder de mu negativo es E al poder del negativo 20. El denominador es K factorial que es 15 factorial. Y ahora iría a la calculadora y obtener una aproximación decimal. Necesitamos el numerador y los paréntesis. Así que abrir paréntesis, 20 elevado al poder de 15. Flecha derecha. Segunda natural registro te trae el poder de. Y luego entramos en el exponente de negativo 20, no menos 20 utilizamos el negativo por debajo de los 3, negativo 20, flecha derecha, paréntesis cerrado dividido por 15 factorial. Introduzca 15, presione matemáticas, flecha a probabilidad. Seleccione la opción 4 para el factorial y entrar. A 4 decimales nos tienen aproximadamente 0.0516. Que es 5,16%. A continuación, una compañía fabrica motores eléctricos. La probabilidad dieléctrica el motor es efectivo es de 0.01. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de 300 motores eléctricos contendrá exactamente 5 motores defectuosos? Entonces, para este ejemplo, tiene que calcular la media. ¿Cuáles son el promedio número de motores defectuosos en una muestra de 300? Para encontrar esto, multiplicamos que la tasa efectiva veces 300, dándonos mu o lambda es igual a 3. Y ahora para encontrar la probabilidad, tenemos que encontrar el probabilidad X es igual a 5. Así que volviendo a la fórmula, usamos mu es igual a 3 y K es igual a 5. En el numerador tenemos mu al poder de K que es 3 al poder de 5. Veces E al poder de mu negativo que es E al poder de 3 negativos, todos divididos por un K factorial que es 5 factoriales. Y volviendo a la calculadora. Abrir el paréntesis 3 a la potencia de 5, flecha derecha, segundo registro natural, ingrese el exponente de 3 negativos, flecha derecha cierre paréntesis, dividido por 5 factoriales. Entrar, a 4 decimales tenemos aproximadamente 0.1008. Que es igual a 10.08%. Espero que hayas encontrado esto útil.